Buenas noches, mi nombre es Santiago Miranda y este video lo vuelvo a grabar porque el primero, bueno, el que está público, ocurrió un error con el computador que no atrapó el audio y voy a presentar, mi nombre es Santiago Miranda, este es el video correspondiente a la sustentación oral, por así decirlo, de la tarea de programación orientada a objetos que mi profesora es Sandra Lucía, en las profe. Y como se dije, lo tengo que volver a grabar, ya que el primero hubo un error, no se grabó el audio, no sé, un poco deprimido, pero bueno. Vamos a con el caso. El caso es que el Banco de Empleo de una prestigiosa institución de educación superior de la ciudad de Cali desea contar con una herramienta que permita a sus estudiantes y egresados registrar su hoja de vida. La información solicitada del aspirante es la siguiente: nombres, apellidos, dirección, ciudad, teléfono, correo electrónico, número de celular, la nacionalidad, la ocupación u oficio, estado civil, años de experiencia laboral, profesión, si es que la tiene, si tiene vehículo y si es estudiante. Información de documentación tipo y que sea de tipo cédula, cédula de extranjería, libreta militar, tarjeta profesional o licencia de conducción. Si es libreta militar, debe solicitar el número del distrito, indicar si es primera o segunda clase. Si es cédula, debe informarle el lugar de expedición. Y si es licencia de conducción, debe informar la categoría. Esto nos indica, nos da indicios de que prácticamente lo que sería la, la clase de documentación o documento es una clase padre y todas las que se mencionan después, o sea, la cédula de ciudadanía o la cédula de extranjería serían las clases hijas, ya que tienen propios métodos, atributos propios. Por otro lado, se nos pide que indique si el aspirante practica o no practica deporte, ninguno o varios, indicar si practica deportes como tal, el nivel máximo de formación, determinar a partir de los estudios realizados, por ejemplo, si tuvo un bachillerato, es egresado de una universidad, si tiene un doctorado, una especialización, la información de capacitaciones realizadas, mínimo una capacitación, y de las capacitaciones se nos pide el identificador que inicia en uno, el tipo, si es un curso corto, un diplomado, un seminario, etcétera, la fecha de finalización, la cantidad de unidades vistas, el nombre de la unidad vista, el nombre de la capacitación y los datos de la institución donde se dio la capacitación. Por ejemplo, o sea, el código, el nombre de la ciudad de la institución. Y la capacitación debería poder hacer lo siguiente: agregar un nuevo aspirante, agregar una nueva capacitación a un aspirante, generar la hoja de vida de un aspirante y generar la hoja de vida de todos los aspirantes. Eso por parte del caso. Ahora vamos a ver el diagrama de clase, el cual ya está subido a, a la página de la universidad. Vamos a descargarlo desde aquí. Aquí está el diagrama de clase. eh, Proyecto final, lo guardamos, lo abrimos, cerramos aquí y vamos a iniciar. Espero que se esté oyendo porque para volver a grabar todo esto me río. Vamos a iniciar con la clase de usa aspirante. Como se ve, toda, todo lo del usa es static y en los atributos solamente recibe la linked de aspirante. Para este diagrama y para el programa se utiliza linked list porque pues estamos actualizados. Eso es lo que vimos. Y en los métodos tenemos el método main, el agregar aspirante que no recibe nada y devuelve un void, el agregar capacitación que recibe el número de documento y devuelve un void, el generar la hoja de vida que recibe el número de documento y devuelve un string, que si se puede ver acá, que hay una irregularidad, y es que en el número de documento es un int y aquí dice que es string. Esto se debe a que en las primeras iteraciones del diagrama de clase se pensaba que el número de documento era un int,
Pero al programar el diagrama, al llevarlo al aplicativo, se dio cuenta que, por ejemplo, si el que escribe la cédula o el número de documento, cualquiera que fuera, lo escribe con un int muy grande, como las cédulas tienen números muy grandes, puede dar un error, ya que los int tienen sus límites. Entonces se dejó que sería mejor manejarlo como un string. Así que la primera corrección es que todos los números de documentos son un string, no int. Eso para dejarlo claro. Luego tienes que generar hoja de vida de todos los aspirantes, que es un string. Devuelve un string y tiene los dos métodos correspondientes al archivo de texto, que es guardar y recuperar archivo de texto txt. Aquí en aspirante tenemos la clase aspirante, que es la más grande, que es aspirante. Todos sus atributos, el nombre, que es el nombre, la ciudad, los apellidos y lo que si es un string, si es un int, la dirección, el email, la ocupación, los años trabajando, que eso sí es un int, estado civil, el último nivel de estudio, que es un char. ¿Por qué es un char? Bueno, por aquí tenemos, por ejemplo, que indique su último nivel de estudio, si es B, si es bachillerato, U, si es universitario, D, si es de doctorado, si es especialización. Se podrían meter más opciones, por ejemplo. Esas fueron las que se me ocurrió. Y aquí Boolean, por ejemplo, si tiene profesión, si tiene vehículo, si es estudiante, un Boolean simple. Luego vamos a los métodos. Aquí tenemos el constructor de aspirante que recibe pues el constructor de la propia clase. Y aquí recibe los linked lists de las clases que están afuera de aspirante. Por ejemplo, recibe el linked list de deporte, sus deportes, sus capacitaciones, linked list capacitación, el linked list de sus documentos, el linked list documentos, sus documentos. Y tiene los get y los set de esos linked lists que están afuera. No hay mucho más por decir ahí. Y tiene los getter, los setter y los toString de la propia clase aspirante. Y tiene este método de determinar deporte, que es este de acá, que es básicamente, que es un método creado porque como la relación con deporte es cero o varios, era para indicar que si se quería meter un deporte, si el caso es que no, que pusiera no, si es sí, una S, es un método sencillo, ni mucho más. Vamos con las clases que están afuera. Podemos iniciar con deporte. Aquí vemos que sus deportes, linked list, tiene una relación de cero o varios. Y aquí tenemos deporte, que nombre deporte, string, profesional boolean, posición string, años jugando double. Debo mencionar que que en deporte solamente te pedía el nombre del deporte, pero como para darle más vida a clase, yo le puse los otros tres atributos. Eso es algo personal. Y tenemos el constructor de deporte, sus getters, sus setters y sus string. Luego vamos a capacitaciones, que tiene esta relación, que aquí, como no me fallan los software, como es normal. Aquí tendría que ser una linked list, pero Lucidchart borró el linked list. Me di cuenta cuando ya subí el diagrama y pues nada que hacer. Pero aquí sería un linked list, que sería uno o varios. Y aquí sería capacitación, tendría el identificador int. Luego tipo char, que sería lo mismo que con estudiantes y no que pusiera C si es un curso corto, D si es diplomado, S si es un seminario, G congreso, taller, los que había en el caso. Luego el nombre de unidad string, luego nombre de la capacitación, luego la cantidad de unidades que es un int. Luego en métodos tenemos su constructor y tenemos que recibir un objeto de una clase llamada institución. Luego sus getters, sus setters y sus strings. Y en institución sería una sola institución, se hace su institución, una, porque solamente puede haber visto la capacitación en una institución. Luego tenemos el código de la institución, el nombre de institución, ciudad de institución, el constructor de institución, getter, setter, toString, lo normal. Y luego vamos con la última, que es la clase abstracta, sus documentos, que es sus documentos linked list, que puede recibir uno o varios documentos, como se dijo, como la profe me mencionó. Y la clase de documentos, como nos dice el caso, es abstracta porque sus hijas tienen atributos propios y es cierto que aunque las hijas no hacen nada, porque las hijas realmente no hacen nada, si es una clase, si documento es una clase padre, se le tiene que poner abstracta, cosas de herencia. Y el documento abstracto tenemos en protected, tenemos número de documento in, fecha de expedición, lugar de expedición que es un string.
el constructor de documento, getter, setter y toString. Si vemos en el caso solamente nos piden la fecha, el lugar de expedición, creo que para una de las cédulas. Pero si somos lógicos, esos tres atributos se lo podemos pedir a cualquiera de las hijas. Son cosas válidas para cualquiera de las hijas. Por ende, tenemos aquí tres clases hijas vacías, que es la cédula C, la cédula E y la tarjeta P, que no tienen atributos propios ni métodos. Y solamente tienen el constructor donde guardan los atributos del padre. Y si tenemos dos hijas llenas, que en este caso la primera sería libreta, que sería el número del distrito, int y la clase string. Y en su constructor tendría la clase super, pues la super del padre, y sus propios métodos. Luego getter, setter, toString y lo mismo para licencia, que solamente tiene un atributo propio, que es la categoría. Aquí si vemos otro error que cometí en el diagrama es que aquí en licencia, si vemos aquí dice super y luego dice clase. Esto es un error, aquí debería decir categoría, sino que fue algo un error mío. Aquí debería decir categoría. Luego tenemos getter, setter y toString. Y eso sería todo por el diagrama de clase. Podemos pasar al aplicativo. Vamos para acá. Cerramos aquí. Vamos a la página de la universidad. Bajamos el zip subido del aplicativo para que vean que no se hace, aquí no hay ninguna trampa, sin trampas ni cartón. Lo bajamos, vamos a la carpeta, le damos extraer aquí. Sí a todo, ¿por qué? Porque como ya lo tenía y como lo volví a bajar, pues para volver a que reemplace todo, no hay problema por eso. Vamos a nuestro confiable NetBeans, abrir proyecto, un momento que pues, empecé lento. Proyecto Final Santiago Miranda, lo abrimos, sí. Y aquí estamos, aquí está cargando. Y creo que nos... Y vamos a comenzar. Primero vamos a comenzar con el modelo, con las clases del modelo. Vamos a dejar el USA para después. Y en las clases del modelo nos encontramos bastantes clases. Vamos a iniciar con aspirante. Que en aspirante tenemos el ya útil linked list porque recibe tres linked lists el aspirante. Y aquí declaramos todos sus atributos. Private string nombre, private string ciudad, etcétera, etcétera. Aquí un error y es que en aspirante se me olvidó literalmente declarar que tenía número de celular y teléfono. No hay fallo por eso porque funciona, pero solamente tendríamos que agregar esas dos cositas y ya está, no hay mucho más. Pero se me olvidó. Aquí tenemos el private char último nivel de estudio, los booleans para si tiene vehículos, si tiene profesión, si es estudiante, y los linked list de private linked list deportes, sus deportes, capacitaciones, sus capacitaciones, documentos, sus documentos. Y a partir de aquí, la verdad, en todas las clases el proceso fue muy simple, clic derecho, generar constructor, clic derecho, generar getter, clic derecho, generar setter, clic derecho, generar toString. Para todas, no hay mucho más allí. Una cosa destacable que por ejemplo para Boolean nos dice que en vez de get tiene vehículo, nos dice is tiene vehículo porque es generado. Y aquí tenemos el linked list deporte, get sus deportes, lo mismo para las otras. Aquí tenemos los setters. Y aquí tenemos, en lo último, tenemos set sus capacitaciones, linked list capacitación sus capacitaciones. Aquí, o sea, que clic derecho generar. Y aquí en tu string, algo que sí se menciona es que el string, el método toString de cada una de las clases está modificado, está personalizado para que se vea mucho más bonito, mucho más ordenado, porque esto así, esto así no lo genera ya NetBeans ni por asomo. Y que por ejemplo cuando llamamos a sus deportes nos llama al toString de deporte, a sus capacitaciones y más su toString, en sus documentos nos llama su toString, eso, etcétera. Y luego tenemos el método propio de determinar deporte, que lo que dijimos en el diagrama, que es un método muy sencillo, que es char resultado, y sus deportes is empty, resultado es igual a n, de otra manera es igual a s, para que detecte si tiene deportes o no, eso por ese caso.
Vamos al resto de clases. Vamos, por ejemplo, a capacitación. En capacitación tenemos linked list también, que aquí esto sobra, la verdad, porque no es una, porque institución no es una linked list, es una clase, otra no es una no es una linked list en general. Y aquí tenemos identificador, tipo, fecha de finalización, prevé institución, su institución, su constructor, su header, su setter y su toString también modificado. Luego tenemos aquí en su institución lo mismo, y no que es más sencillo. Aquí voy a ir pasando rápido porque como esto ya lo grabé, pero la verdad es porque son cosas muy sencillas, es básico, es clic derecho, darle y ya, con las cosas ya generadas, con las variables ya declaradas. Pero aquí tenemos la clase abstracta, su documento, que aquí sí hay que mencionar que es una public abstract class, por abstracto, aquí es, no es, aquí es protected todas. Aquí tenemos las tres atributos que se van a replicar en todas las hijas. Tenemos el constructor, el getter, los setter, el toString también modificado. Y aquí podemos ver las hijas, que la tarjeta, que aquí por ejemplo tarjeta P, como es una hija vacía, solamente va a recibir el constructor de la clase padre. Y aquí es un public final, final porque es hija, class, tarjeta P, extends porque extiende al padre y su constructor. Y esto es lo mismo para cédula C, lo mismo porque es hija vacía y cédula E que es hija vacía. Por ejemplo, en licencia, como ya no es hija vacía, aquí sí hay que poner lo mismo que public final class licencia extend documento, pero aquí sí se declara el atributo propio, que aquí hay un error mío, esto lo tengo que dejar muy claro porque esta int categoría no es una int, esto tiene que ser un string, por el caso, pero yo lo puse en int y aquí fue un error. Porque claro, tú no pones tú para categoría, tú pones que si es moto, si es carro, si es bus, etcétera. Eso es un string. Y aquí lo manejé mal. Aquí, o sea que si alguien pone una licencia y cuando le pide la categoría no pone un número, sino que pone lo que debería poner, le va a generar un error. Lo tengo que mencionar. Luego tenemos el constructor de licencia que llama a la categoría, y otra vez, eso es un string, y llama a los atributos del padre. Luego el getter de solamente categoría, el set de categoría y el toString de categoría. Y para libreta, que otra vez no es una hija vacía, lo mismo, sino que son dos clases propias. Lo mismo que en licencia. Obviamente sin errores, esto ya está bien implementado. Y eso sería por todo por la parte de las clases contextuales, que ese es el término, clases contextuales. Vamos a pasar a la clase USA, que está aquí en el paquete vista, USA aspirante, y vamos a darle a run file para ver lo que hace la clase USA. Aquí está. Genera, como ven, genera el menú de operaciones. ¿Qué se hace a continuación? Vamos a agregar un aspirante, número uno. Ingreso los apellidos, Miranda Ortiz. eh, Nombre del aspirante, Santiago. Ciudad de locación, Cali. Ingrese la dirección actual de vivienda, Avenida 15 Oeste. Ingrese el email, Santiago. No, Santiago arroba gmail.com. ¿Cuál es la ocupación actual del aspirante? Digamos que yo, programador. ¿Cuántos años? Dos. Estado civil del aspirante, soltero. La letra que corresponde con su nivel de estudio, digamos que es universitario, o sea, de la U. Nacionalidad del aspirante, colombiano. El aspirante cuenta con vehículo, digamos que no. Cuenta con profesión, digamos que sí. Es estudiante, sí. Ha hecho deporte, digamos en este caso que sí. Indica el nombre del deporte que practicó, basquetbol. Compitió profesionalmente, no. Indica la posición. En este caso, aquí está un poco ambiguo porque, por ejemplo, si pone natación o tenis, como no tienen posiciones como tal, tendría que poner ninguno. Es un detalle que tendría que agregar. Por eso lo de que si es que tenía una. En este caso, como es basquetbol, entonces sí, alero.
¿Cuántos años jugó el aspirante? Digamos que 3. ¿Ha hecho otro deporte? En mi caso, sí. Tenis. ¿Compitió profesionalmente? No. Indica la posición. En este caso tendría que poner ninguna. ¿Cuántos años jugó el aspirante? Digamos que 1. ¿Ha hecho otro deporte? No. Para cerrar acá. Indica el tipo de documento del aspirante. Digamos que es una cédula de ciudadanía, un CC. Indíquese el número, en este caso el mío, sin puntos o comas. Indíquese la fecha de expedición, no me la sé, así que vamos a poner esta aquí inventada. El lugar de expedición, Cali, Valle. La expediente se incluye otro documento, en este caso pongamos que sí. Pongamos que tenga libreta militar. Indíquese el número de documento, digamos que es el número, que es el documento 14, 16, 18. Y la fecha de expedición, inventémonos una que sea el 18 del 09 del 2018. De ese lugar de expedición, Cali Valle. Y es el número de distrito asignado, sin punto o comas, distrito 2. La clase asignada, esto aquí un detalle que se me pasó, y es que aquí tendría que decir si es primera. No, sí, si es primera o segunda clase, que lo hice en el caso, pero no lo puse acá, pero en este caso digamos que es primera. Digamos que no. Y aquí. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Agreguemos otro aspirante, uno más rápido. Calero, Cajigas, por ejemplo. Manuel, Cali, que sería la carrera, qué sé yo, 14 Norte. El email, manuel@hotmail.com. ¿Cuál es la ocupación actual del aspirante? Digamos que es artista. ¿Cuánto ya lleva trabajando el aspirante? Digamos que 3. Digamos que es casado. Digamos que hizo un bachillerato. Digamos que es colombiano. Colombiano. Eso te cuenta con vehículo. Digamos que sí. Es profesión. Digamos que sí. Es estudiante. Digamos que no. Ha hecho deporte. Digamos que no. Para probar. Digamos que tiene una CC, una cédula. 22-10-257. Y esa es la fecha de expedición del documento, pues, que es yo, digamos 16-07 del 2014. El lugar de expedición, digamos que es Palmira Valle. Ese incluye documento, digamos que no. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora por cuestiones de que me da miedo que falle o algo así. Vamos a guardar todos los aspirantes para de una vez mostrar el archivo TXT. Vamos a guardar, número 5 guardar todos los aspirantes. Se han guardado exitosamente todos los datos. Bien. Y vamos, por ejemplo, vamos a imprimir la hoja de vida de un aspirante. Hoja de vida de un solo aspirante. Vamos a buscar, en este caso, el primero, o sea, soy yo, 110.076. Y aquí como se ve, imprime todo bien, bonito, organizado. Esto aquí que está señalando mi mouse, este modelo punto aspirante, es que va al linked list de aspirante y saca todos los datos, y luego los expulsa y los muestra. Lo mismo que deportes practicados por el aspirante, basta el linked list de deportes, trae todos los datos y los expulsa. Y así para todas. Como aquí lo vuelve a pedir porque metí otro deporte, lo vuelve a ir al linked list y tal, los expulsa. Aquí para el documento aspirante y como no hemos agregado capacitaciones, vamos a agregar, aceptar. Vamos a darle a agregar capacitación a un aspirante. Vamos a darle agregamos al otro, al 2210-257. Ingrese su identificador, número entero, vamos a decir que es el 2. Digamos que tuvo un seminario. Indique la fecha de finalización de la capacitación, digamos que fue hoy, 11. No, hoy no, no sé. 08 del 10 de 2021. Ingrese el nombre de la unidad de trata, digamos que fue una de inglés. Qué sé yo, grammar de inglés. Nombre de la capacitación, inglés avanzado.
Cantidad de unidades, digamos que fueron 3. El código de la institución donde se realizó, digamos que fue el 17, 18, 19. Este es el código. Y es el nombre de la institución. No sé, digamos que fue mm, no sé, el college. No sé, no sé. Indique la ciudad sede de Cali. Y aquí vamos a imprimir en este caso, vamos a imprimir la hoja de vida de todos los aspirantes. ¿Por qué? Porque quiero mostrar algo. Como se ve acá, no se ve, o sea, se ve toda la información, pero se corta. Aquí se ve, por ejemplo, nombre Manuel y aquí se sigue y sigue y sigue. Aquí no supe cómo hacerlo con el Jobson Paint para separar esto, para que quedara más bonito. No supe cómo hacerlo, la verdad. Pero aquí sí se ve que se guarda los datos del aspirante, del otro aspirante. Que porque aquí sigue, si se ve. ¿Cómo sé esto? Porque si doy Enter y ahorita si imprimo la hoja de vida de un solo aspirante y pongo el código 22, aquí está, por ejemplo, aquí se ve datos de un aspirante, nombre, ciudad, el aspirante tiene vehículo, true, tal, tal, tal. Aquí, por ejemplo, capacitaciones del aspirante, identificador 2, tipo S, fecha de finalización, nombre, o sea, está bien, sino que no supe cómo hacerlo, eso para mencionar. Ahora vamos a cerrar para mostrar los archivos TXT, vamos a salir. Vamos a ir a la carpeta y aquí donde este proyecto final, aquí my file, aquí está el archivo TXT, que era que aquí está separado Santiago, la ciudad, el apellido, Avenida 15 Oeste, el Gmail, la ocupación, tal, soltero, colombiano, false, true, true. Está toda la información del primer sujeto y aquí cuando vemos aquí iniciaría el segundo sujeto y aquí guarda toda la información, es decir, que el archivo TXT funciona. ¿Y cómo funciona? Y vamos a volverlo a correr para ver que funciona el de recuperar todos los archivos. Recuperar, salió exitosamente, bien, imprimió hoja de vida de todos los aspirantes, el 4 y funciona correctamente. Y ya está. Eso sería, y vamos a salir. Eso sería por parte de cómo funciona el aplicativo. O sea, la demostración. Ahora vamos a ver el cómo funciona. O sea, vamos a ver en la clase USA. Vamos a ir pedazo a pedazo. Y primero iniciamos que importa todos los modelos. Importa del modelo todo lo necesario. El aspirante, capacitación, cédula, las hijas, el abstracto, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, este Java útil Arraylis, esto sobra porque la primera iteración del aplicativo fue con Arraylis y pues luego decidí manejarlo con Linkelyst, así que eso sobra, eso está ahí. También tenemos el buffer reader, el file writer, el file reader, todo esto para los archivos TXT. Y también tenemos el Java Swing Option, Option Paint para pues pedir los datos. Comenzamos. Lo primero que se ve es que el static es un linked list aspirante, los aspirantes, new linked list. Que eso fue un método que nos enseñó usted, profe, para manejar las linked lists, porque es más efectivo, por decirlo de una manera. Así que llama a la linked list de aspirantes, la crea y la bautiza. Y a partir de aquí ahora, como se puede ver, lo que hace primero es que agrega el aspirante, o sea, el primer método con el encontramos es agregar aspirante, o sea, hace crear el sujeto. ¿Por qué se hace esto de primero? ¿Y por qué no es un método aparte? Porque en la lógica de mi programa es que primero crea el sujeto base, el primerizo, porque el resto de cosas sí nacen de él. Y como nacen de él, por ejemplo, la documentación y las capacitaciones, no las necesitas crear de una vez, sino que las creas después. Entonces primero creas el aspirante. Aquí con todas sus variables, sus apellidos, sus nombres, su ciudad, utilizando Option Paint, ingresa los apellidos del aspirante, ta, ta, ta. Aquí, por ejemplo,
años trabajando, es un integer parseInt, o sea, se creas todas las variables para el char, aquí es un char, último el nivel de estudio, le preguntas, escriba la letra que corresponde a su nivel de estudio, que ingrese la letra y con un char art, luego el string nacionalidad, cuál es la nacionalidad del aspirante, luego el boolean tiene vehículo, y option pane, el aspirante tiene vehículo, equals ignore case, esto se hace para, primero, por si el aspirante, por si el usuario pone el sí o el no en minúsculas, que lo vea igual. Y porque si no pone nada, que lo identifique como que es directamente un sí. Creo que funciona así. Luego creas el aspirante. Luego aquí el método lo que hace es que crea la linked list de deporte y crea sus deportes. Y lo mismo para deporte. Crea el deporte, crea deportes, las hace la linked list de deportes y luego si lo necesita la llama. Y si no, pues no debería aparecer el crear deporte, por así decirlo. Y en deporte tenemos Boolean, tiene deporte. Si aquí, por ejemplo, si aquí escribe no, ya desaparece deporte y no aparece todo lo de abajo. Entonces, aquí. Y aquí lo mismo es un equals, ignore case sí. Y si el aspirante dice que sí quiere crear un deporte, entonces llega a este ciclo, a este while, que es que mientras tiene un deporte, mientras se cumpla, va a llamar todo lo que conlleve el deporte, o sea, el nombre, si es profesional, si la posición, si los años jugados, y en cuanto cree todo eso va a crear un objeto deporte, un objeto D con un nuevo deporte y va a guardar todas las variables. Y a sus deportes, a la linked list de deporte, le va a añadir el objeto D. Y aquí va a volver a preguntar si tiene deporte, ha hecho otro deporte para que agregue, para que reinicie el ciclo, sí o no. No hay mucho más. Aquí se deja generada la linked list de capacitaciones, su capacitación New Linked List. Esto se coge después, pero aquí lo decidí dejar creado por comodidad, la verdad, para dejarla ahí estando. Pero pasamos a la linked list de documentos, que es bastante extensa. Porque como es una clase padre, tiene las hijas. Aquí se crea la linked list de documentos, sus documentos equals New Linked List. Aquí se establece un boolean, que es que tiene otro documento que es true. Se dice que es true para que cree el documento. Y mientras tiene otro documento es igual a true, genera todo este ciclo, que es que primero pregunta el tipo de documento, la letra, si es un CC, cédula de ciudadanía, CE, cédula de extranjería, LM, libreta militar, OTP, tarjeta profesional, LC, licencia de conducción. Y luego bueno, crea los tres atributos de la clase padre, que es que ingrese el número de documento, ingrese la fecha de expedición y el lugar de expedición. Aquí yo utilicé un switch para que en lo que escribe aquí el usuario, si es CC, SE o CM, lo utilice con un switch. Y es que switch, tipo de documento, para el caso de libreta militar, o sea, se LM, cree dos atributos, o sea, se llene dos atributos nuevos, que es el número de distrito y la clase. Aquí ingresa el número de distrito asignado e ingresa la clase asignada. Y a sus documentos le añado una nueva libreta con todos estos, con tanto los objetos los atributos de la clase padre como los atributos llenados aquí en la clase en libreta militar. Luego en licencia de conducción no se hace CLC. Aquí llenarías categoría que de nuevo esto es un string, no un int, un error. Y lo mismo, a sus documentos le añades una nueva licencia con todos los objetos requeridos y rompes break. Y para el caso CC, CE y TP, como son clases hijas y están vacías, solamente le añades una nueva cédula C a la linked list de documentos y ya está, y rompes. Y por default, básicamente, si no coges ninguno de estos casos, por default va a agregar a sus documentos, le va a agregar una nueva cédula C, que va a ser igual a cero, y rompe. Y luego cuando cierra el ciclo le va a preguntar una nueva vez, una vez más, mejor dicho,
al usuario que si quiere incluir, si el aspirante desea incluir otro documento. En caso de que sea así, reinicia el ciclo y ya, eso. Y luego cierra eso, cierra esto, cierra el while. Y aquí en aspirante es básicamente la creación del objeto de aspirante, aspirante objeto A, new aspirante, y lo llené con todo lo que necesita, todas las variables y objetos y linked list que necesitaba. Y a la linked list de aspirante le añadí el objeto A. Luego vamos a agregar capacitación. Nos aparece el método agregar capacitación. Agregar capacitación primero nos pide el número de documento. Y aquí es un poco difícil de explicar para mí, porque utiliza una lógica muy específica, pues no muy específica, pero sí algo extraño para explicar. Y es que básicamente inicia en la posición -1. Y aquí hay un for para que mientras que la posición para que mientras sea 0. Básicamente esto es un contador para que vaya llenando, este es el contador para que vaya recorriendo cada uno de los mensajes y los vaya llenando en capacitación. Y para que documento, aquí hay un for para que documento, y llame a aspirantes, a linked list de aspirantes, y también llame a su documento. ¿Esto porque aquí, qué se pide aquí? Aquí se pide al usuario que ingrese el documento del usuario al que se le quiera agregar la capacitación. Y aquí en este for, esto lo va a comparar. Porque si el documento que ingresó aquí es diferente al que se obtiene con get sus documentos, entonces va a arrojar un error. Si no, va a seguir llenando la linked list de capacitaciones. Y si, por ejemplo, si aquí en posición igual a -1, entonces, si esto tira error, si esta comparación tira error, entonces entonces le tira un mensaje al usuario que diga que no se encontró el aspirante con el número de documento que se indicó, más el número de documento que escribió el aspirante. Y si no hay error, si esta comparación es verídica, si esto de acá está bien, está correcto, entonces ahorita sí va a crear, o mejor dicho, va a llenar los datos pedidos en capacitaciones. El identificador, el char, que otra vez se utiliza el char para el curso, para el diplomado, para el seminario. La fecha de finalización manejado con string, el nombre de la unidad, el nombre de la capacitación, el link cantidad de unidades. Lo mismo, los va a llenar, que los va a solicitar al usuario. Y aquí para eficiencia y por comodidad, en vez de llamar a su institución, o sea, de llamar de llamar al objeto institución, lo que hice fue que en el propio método de agregar capacitaciones con el nombre de otras variables, agregue directamente, o sea, se pida los datos de la institución. Esto es más cómodo. Y que en su institución, ahora sí, en su institución, agregue una nueva institución, o sea, es la creación del objeto institución, sino que lo llamo acá. Y en capacitación, un objeto cree el objeto capacitaciones, con todos lo que conlleva. Y que una vez creado el objeto, llame, o sea, que una vez que cree el objeto y que se cierra acá. Luego yo cojo y es que la linked list de los aspirantes .get posición, que es la posición que estaba manejándose por acá arriba, .get sus capacitaciones y que añada el objeto o sea, se comience a llenar capacitaciones. Eso una y otra vez. Es difícil, lo sé, y probablemente no lo expliqué muy bien, pero pues se entiende la lógica, me imagino. Luego tenemos el método de mostrar todos los aspirantes, que este es más sencillo, que es básicamente saca una ventana emergente con este título de lista todos los aspirantes y crea un for y es que llama al objeto aspirante, luego a la linked list aspirante y que en el for básicamente el listado va a ser igual al listado más el objeto toString, o sea, más el toString del objeto y retorna el listado. Es bastante fácil. Lo mismo para mostrar un aspirante, solamente que mostrar un aspirante. La parte especial es que primero necesita el número de documentos, hace que tú ingreses
nuevamente el número de documento del aspirante que estás buscando, se hace el aspirante en específico, y aquí hace lo mismo en un for, bueno, saca la ventana emergente y con el for llama al objeto aspirante, lo compara con la linked list de aspirantes, ya obtiene get sus documentos. Y si esta comparación de get su número de documento con este número de documento es verdadera, entonces saca el listado, llama al objeto, llama al toString del objeto. Y si esta comparación no es verdadera, básicamente va a retornar que no se ha encontrado el aspirante solicitado con ese número de documento. Y para la parte más complicada, ahora sí explicar, es lo de los archivos TXT. Y es que es primero nos encontramos con el método de guardar archivos TXT. Y tenemos el try. Y esto es básicamente, eso fue un copiar-pegar del método que nos había dado la maestra. El archivo de texto se llama myfile.txt, no le cambié el nombre, la verdad. Con el new file writer, y aquí lo que hace es que voy a utilizar muchos for para declarar cómo se van a separar cada uno de las variables o atributos que yo pido. Por ejemplo, aquí tenemos para el objeto aspirante, llama la linked list de aspirante y aquí llama en este caso aspirante, llama deportes, llama capacitación y llama documentos. Esto se hace principalmente porque primero lo de los aspirantes declaro las variables después, pero antes necesito declarar las variables de las linked list que recibe aspirantes. Por ejemplo, aquí en for declaro deporte, lo declaro como un objeto get sus deportes y llamo todo lo que contiene deporte y lo spliteo con este separador. Y con este voy a indicar que ya se acabó, se hace esa linked list, o sea que ya se acabó deporte y que inicia una nueva linked list. ¿Por qué? Porque aquí tenemos otro fork para capacitación de DEP, que es como yo lo llamé el objeto que es sus capacitaciones y lo mismo, llamo todo capacitación, todo lo que necesite, lo spliteo con numeral y aquí acabo capacitación. Luego para el documento que es un poco más complejo, básicamente hago lo mismo, o sea, con un for llamo a documento, declaro las variables del padre, ojo, del padre, acabo y aquí utilizo unos if para llamar a las hijas. Utilizo if dp, o sea, es el objeto documento para la instancia de cédula, o sea, para el caso de cédula C. Y si lo que va a guardar es una cédula C, básicamente que llame los objetos ya declarados en documentos más cédula C y aquí la spliteada, o sea, que acabe cédula C. Esto se hace para las tres clases hijas vacías, se hace lo mismo. Y para las clases llenas, por ejemplo en licencia, si para el objeto, para la instancia de licencia, aquí sí necesito declarar variables de licencia, porque licencia tiene una variable que sería licencia dep l, o sea, un nuevo objeto equals licencia dep documento más dep punto, o sea, el objeto dep.l get categoría más numeral más licencia más la spliteada. Y lo mismo para libreta, o sea, digo dep para la instancia de libreta, declarar el objeto libreta y luego llamo a sus dos atributos propios. Aquí algo que hay que nombrar y es que no supe cómo hacer de que, por ejemplo, si el usuario declara que va a llenar una licencia de conducción y una libreta, claro, aquí va a generar un error porque es el mismo objeto dep.l. Entonces, aquí va a generar un error si hace eso, para tenerlo en cuenta. Lo mismo para cuando recupere el archivo, que luego lo voy a explicar. Pero aquí no supe cómo hacerlo, pero no hay un error hasta que hay el error, si me hago entender. Y aquí sí, cuando cierro todos estos for y if, sí llamo todas las variables de aspirante y con su separador, que en este caso es el símbolo del dólar. Luego llamo al resultado, y esto va a ser el separador de cada uno de los aspirantes, porque dice resultado, más el separador, más el aspirante, todo lo que guarda en aspirante.
Luego el writer, cierra el writer, retorna siempre que es true, que esto siempre es true. Cierra esto, luego el catch, la EOP exception, por si hay un error, retorna false y ahí está. Eso sería guardar archivos TXT. Y para el método recuperar archivos TXT es un boolean, es un static boolean, que lo mismo para guardar archivos de texto, lo manejé como un boolean. ¿Dónde es que está? Aquí. Y que haga el try, que dice el reader, new file reader, my file, que es como se llama el archivo de texto, el buffer reader, string aspirantes, este es el separador, string line, y que utilice un while, que esto la verdad, deduzco que es parte de la función que es parte de las funciones que hace el recuperar el buffer reader, así que no sé cómo, no sabré cómo explicarlo, es algo que hace y ya, lo hace porque lo hace. Aquí sí utilicé que para cada aspirante, cuando llamo a los aspirantes, los splité con esto, es por esto, string, para la posición, no hay posición, sino que la aspirante lo splité con esto. Y aquí sí con este for, voy a utilizar un contador que inicia en 1 y que ese contador va a ir recorriendo aspirante, paso por paso y va a irlos llenando y que los atributos de aspirante los va a ir, que están con el contador, los va a ir separando con este spliteo. Y aquí sí declaro todas las variables, nombre, atributo que es igual a atributos de la posición 0, ciudad igual a atributos de la posición 1. Va a ir llenando, va a ir recuperando y los va a ir poniendo en las posiciones que pertenecen. Aquí en el char, atributos 8.char 0, se pone eso. Si es boolean, se utiliza un boolean, parse boolean. Si es un int, se utiliza un integer, parse int. Si es linked list, y para las linked list se utiliza algo especial que fueron if. Por ejemplo, aquí vemos que es estudiante, que sería el último atributo de aspirante, lo pondría en la posición 12. Bueno, aquí seguiría la 13 y lo que llama inmediatamente es deporte. Aquí con un if es que si atributos de la posición 13 está empty, o sea, se está vacío, lo va a llenar. Entonces con deportes. ¿Y qué deportes va a pasar a ser la posición número 13? Y lo va a splitear con esto. Y aquí con este for, eso recorro esa instancia, o sea, recorro esa posición 13 y la lleno y la voy a llenar con las variables de deporte. Y cada variable de deporte va a llenar una subposición, entre muchas comillas, de la posición 13. Y por ejemplo, nombre de deporte es igual a deporte, posición 0. O sea, aquí con el if, con este for, declaro que deporte es un nuevo, es un nuevo contenedor, por así decirlo. Y se va a llenar con sus variables. Y aquí a lo último, básicamente a sus deportes, creo el objeto, le añado un nuevo deporte con las variables. Y esta misma lógica la utilizo para las otras dos linked lists. Si en la posición 14 detecta que está vacía, entonces va a crear un nuevo contenedor llamado capacitaciones que va a llenar la posición 14 y va a crear un nuevo subcontenedor que se va a llenar con sus propias variables. Identificador va a tener la posición 0, el char va a tener la posición 1, la fecha de finalización la posición 2, pero de la posición 14. ¿Me hago entender? Espero que sí. Y luego lo va a finalizar va a crear un objeto de sus capacitaciones y lo va a llenar, no hay mucho más. Y lo mismo para documentos. Si la posición 15 está vacía, va a crear documentos que va a llenar la posición 15 y luego va a llenarse con sus propios variables. Aquí algo que tener en cuenta es que primero se declara las variables del padre, que tiene fecha de expedición, va a ser igual a documento de la posición 0, lugar de expedición, documento de la posición 1, un documento de la posición 2. Y aquí para llenar las hijas lo utilicé con if, y es que en cuanto llega a la posición 0, iría a la 3. Entonces, por ejemplo, en estas tres, que son las clases hijas vacías, como no tienen atributos que llenar,
lo va a cerrar, o sea, no va a haber una posición 3 y se cierra la posición 15. Simplemente, si lo que detectó fue una cédula, va a sus documentos, le va a añadir una nueva cédula con los atributos del padre. Lo mismo para cédula E y lo mismo para tarjeta P. Pero en el caso de que sea, por ejemplo, una licencia, sí va a llenar la posición número 3 con categoría, que otra vez esto sería un string. Y categoría que obtendría la posición 3 de la posición del contenedor 15 por así decirlo. Y luego a sus documentos le añade una nueva licencia con sus variables. Y hay lo mismo para libreta. El error que mencioné anteriormente es que, por ejemplo, si el usuario pone una libreta y una licencia de conducción, claro, aquí posiblemente detecte un error porque aquí esta categoría y este número de distrito ambos están ocupando la posición 3. Aquí podría haber un error. Y luego se cierra, a sus documentos le añade una nueva libreta, ta, 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 ta. Y luego creo un nuevo objeto con todo lo que declaré anteriormente. Luego cierro el reader, reader.close, que es el método, retorno un verdadero y si no, que atrape la excepción y retorne un falso. Y ya está. Y luego en el main, como tal, el main lo que tiene es el método del menú de operaciones, que es bastante sencillo. Iniciamos con una opción igual a cero, un string resultado, declaramos estas tres, número de documento, declaramos estas tres y que haga un do, que es que la opción va a ser un integer parseInt, le va a pedir un número de opción y le va a saltar con las opciones que vieron anteriormente para que escoja la opción que va a hacer ingresando el número. Y aquí con el switch va a llamar a opción que va a ser la que ingresar. Y si mete uno, agrega un aspirante. Si mete dos, va a ser el método de agregar capacitación. Y antes va a pedirle que escriba el número de documento. Si mete el 3, pide el número de documento y es el método de mostrar un solo aspirante. Si mete el 4 es mostrar todos los aspirantes. Si mete el 5 es para guardar todos los archivos de texto. Y si no hubo errores, va a mostrar que se ha guardado los archivos de texto exitosamente. Y si hubo errores, va a poner que ocurrió un error al guardar los archivos de texto. Y si mete el 6 lo mismo, se han leído exitosamente. Y si hubo un error, ocurrió un error al leer los datos. Break en todos y mientras que la opción sea diferente a cero va a correr. Si pone una opción que no sea cero o de las que le pido, si pone por ejemplo 7 va a ocurrir un error, pero pues el usuario es tonto, no tengo nada más que hacer. Y eso sería todo, eso sería mi tarea explicada. Una vez más, lo siento porque me tocó grabarlo dos veces por cosas de audio, pero espero que sea recibido. Muchas gracias.